Muy amados hermanos y hermanas, qué gusto saludarles en esta ocasión tan especial y qué alegría poder compartir la palabra del Señor estudiando juntos. Vamos a hacer un repaso de nuestra lección, de lo que aprendimos esta semana. Vamos a mirar juntos cómo podemos contestar las preguntas que durante la semana vinieron a nuestra mente. Vamos a orar para abrir nuestro corazón junto con la palabra. Maravilloso Señor. Qué gozo, qué alegría abrir tu palabra, porque cada vez que la abrimos, que la leemos, encontramos verdades profundas, maravillosas que edifican nuestras vidas. Permite que el estudio de tu palabra de esta hora llegue al corazón de cada uno de nosotros y pueda llevar la bendición que tú quieres darnos. Abrimos con tu palabra nuestros corazones y nuestras mentes. Ven, Señor Jesús, y enséñanos a través de tu Espíritu Santo. Danos el privilegio de no solamente llenarnos de información y datos en nuestra mente, sino recibir el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos esta lección encontramos que tal vez es una lección muy sencilla y preguntamos, ¿por qué tenemos que leer, que estudiar otra vez? ¿Cómo podemos nosotros tener que investigar, que estudiar, que profundizar sobre qué dijo Jesús de las escrituras? ¿Acaso Jesús negó las escrituras? ¿Acaso los discípulos, los escritores, los autores de la Biblia, objetaron los del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento? No, ninguna de esas cosas pasó. Pero hay dos razones por las cuales necesitamos este tema. Necesitamos el estudio de esta palabra. Y no quiero decirla por mí mismo. Quiero que la leamos. Aquí en la última parte del viernes aparecía esto. Dice que los críticos modernos, los teólogos críticos modernos, rechazan una creación literal de 6 días y en cambio aceptan que hubo miles y millones de años de evolución. También rechazan a un Adán sin pecado en medio de un mundo caído. A un Adán sin pecado en un mundo no caído, perdón. Rechazan un diluvio universal. Algunos rechazan la existencia literal de Abraham. Algunos rechazan la historia del Éxodo. Algunos rechazan los milagros de Jesús, incluso su resurrección corporal. Algunos rechazan esa idea de las profecías predictivas, en las que los profetas vaticinaron o profetizaron el futuro a veces incluyendo miles o milenios de años. ¿Qué deberían decirnos estas cosas, estas conclusiones sobre lo que sucede cuando la gente comienza a dudar de la autoridad y autenticidad de las escrituras? Pues esa es la razón, la primera razón, es que vivimos en un mundo posmodernista, donde el centro es el poscristianismo. Ellos piensan que ya no es, que el cristianismo no es para este mundo. Los que nacieron del 2000 para acá, en realidad es una gente metamodernista. Para ellos no hay verdades absolutas, todo es relativo. O sea, si yo creo algo, eso es una verdad, pero si alguien viene y dice otra cosa diferente, también es otra verdad. Y el que viene de acá y dice otra cosa, también es otra verdad. Para todos, la verdad es la verdad de ellos. Cada uno tiene su propia verdad y es aceptada y aceptable por todos. ¿Cómo le vamos a explicar a la gente metamodernista? A nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a la gente que vivimos diariamente en estos días, a los que van a la escuela. ¿Cómo le vamos a enseñar que la Biblia es la palabra de Dios y que es la verdad absoluta? ¿Cómo? Para eso tenemos que estudiar esta lección. Pero la segunda cosa es que en la historia, hasta el tiempo cuando vino el Renacimiento, la Edad Media, el oscurantismo, nadie objetaba la Biblia. Pero después de esto que la ciencia se separa, ahora se establece el método científico y a todo lo que se le va a llamar verdad tiene que pasar por el laboratorio, porque el método científico exige pruebas de laboratorio para creer, perdón. Y si una cosa se puede comprobar en el laboratorio es verdad absoluta,
de lo contrario no se cree. Entonces, cuando llevamos la Biblia a un laboratorio, ¿cómo lo vamos a probar? ¿Cómo es posible que se abrió el mar y la gente pasó en seco? ¿Cómo es posible todos los milagros? No, no es posible. Un diluvio, no es posible. No se puede probar. Y como no se puede probar, pues simplemente no hay una verdad. Pero la misma ciencia se da cuenta 20 años después que habían probado una verdad absoluta y apareció algo nuevo. Ahora dejan esa verdad y crean otra verdad absoluta. Así que la ciencia también llega a ser relativa. Tristemente, pero esto ocurrió. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque la ciencia se separó de la Biblia. Pero ya proféticamente también se había dicho esto. Mira cómo lo dice Elena White. Los hombres se creen más sabios que la palabra de Dios, más sabios incluso que Dios. Y en vez de poner los pies sobre el fundamento inamovible, confrontar todo con la palabra de Dios, someten estas palabras a sus propias ideas y ciencia y naturaleza. Y si resulta que aquello no concuerda con sus ideas científicas, la descartan por falta de credibilidad. Los que mejor logran familiarizarse con la sabiduría y el propósito de Dios tal como se revela en su palabra, llegan a ser hombres y mujeres de fortaleza mental y pueden hacerse obreros eficientes con el gran educador Jesucristo. Cristo ha dado a su pueblo las palabras de verdad y todos están llamados a cumplir su parte en darlas a conocer al mundo. No hay santificación aparte de esta verdad. La palabra entonces, cuán especial es que ella sea comprendida por todos. Ya se había dicho que esto iba a ocurrir. En realidad, la ciencia se separaría de la palabra y entonces entraría en problemas, en conflicto. Y entonces se creó la teoría de la desmitologización de la Biblia. La ciencia acepta la Biblia, pero no todo, hay que quitarle los mitos. Y al quitarle los mitos hay que quitarle Génesis del 1 al 11, todo lo del diluvio, toda la creación, todo lo de Abraham. Es decir, hay que quitar muchas cosas. Hay que quitarle todos los milagros del Antiguo Testamento. Hay que quitar el Éxodo. Hay que quitar todos los milagros del Nuevo Testamento. Hay que quitar prácticamente todo. Pero, ¿cómo nosotros le explicamos a esta gente? Porque estos son eruditos bíblicos. Otros de ellos son cristianos. Algunos de ellos aceptan a Cristo. Y por eso, cuando nosotros vamos a explicarle a una persona como estas acerca de la autenticidad de la Biblia y de qué es la verdad absoluta de Dios, entonces podemos citar lo que Jesús citó de las Escrituras. Entonces podemos decir cómo Cristo se defendió, cómo Cristo resaltó, cómo Cristo citó casi todos los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, porque para él las Escrituras del Antiguo Testamento no existía el Nuevo Testamento. Entonces es importante. Por ejemplo, si la gente cree en Jesús y Jesús dice, no se le da a esta generación, no se le dará otra señal más que la señal del profeta Jonás, que duró 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así como el Hijo del Hombre duró 3 días en la tumba, ¿verdad? Es decir, es esa analogía que el Señor Jesús está haciendo. Él quería enseñar esto, pero ¿qué es lo que él cita? Él cita al Antiguo Testamento y cita uno de los milagros que es increíble para la gente. Nadie acepta porque no se ha probado que una persona pueda vivir en el vientre de un animal o de un pez por más. A los 3 minutos empieza a faltar el oxígeno. No hay oxígeno con el cual pueda una persona vivir en el vientre de un pez. Pero si vivió 3 días y 3 noches y Jesús lo está diciendo, entonces hay credibilidad en la historia. En cuanto a la ley, en cuanto a todo lo que citó en el camino de Maús, dice que le dio un repaso de todas las escrituras, de todos los escritos de Moisés, de los escritos de los profetas y los salmos. Eran las escrituras del tiempo de Jesús. Entonces, qué maravilloso que podamos explicarle a una persona y decirle sí existe credibilidad, sí se puede creer la Biblia porque Jesús
siendo Dios el Hijo de Dios, siendo el más sabio de los seres que hemos tenido en la tierra, citó las Escrituras como regla de fe y práctica para el cristiano. Además, cuando vino la tentación y vino el tentador, él citó las Escrituras, las citó para demostrar que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios se vive, y no se vive aquí, sino se vive para la eternidad. La citó para dar la autenticidad de la adoración y la alabanza y la honra solamente al Padre. A Él solo amarás y no tentarás al Señor Jesús. O sea, la palabra de Dios es la contra para la tentación. Y todo lo que el Señor citó, pero también los escritores del Nuevo Testamento fundaron todos sus escritos en la base del Antiguo Testamento. Como citas, por ejemplo, aparecen 2688 referencias literales directas del Antiguo Testamento. Es otro segmento de personas, cristianos honestos, cristianos buenos, cristianos sinceros con la palabra, pero dicen, no, el Antiguo Testamento fue para los del pasado. Nosotros ya estamos en esta nueva era, somos gentiles, nosotros solo creemos en el Nuevo Testamento, pero en realidad no se puede creer en el Nuevo Testamento si no se cree en el Antiguo Testamento. Se requiere creer en el Antiguo Testamento. Para poder aceptar el Nuevo Testamento se necesita esa base. Además de las referencias, 2688 citas literales, referencias directas del Antiguo Testamento. Entonces, cuando el Señor cita las Escrituras, citó al Antiguo Testamento. Si alguien de los cristianos hoy cree en Jesús y cree en sus sermones, cree en sus enseñanzas, tiene que creer en el Antiguo Testamento, porque las Escrituras que él leyó no fueron el Nuevo Testamento, fueron el Antiguo Testamento. Un segundo punto sería el asunto de la ley, cómo el Señor toma la ley desde allá, ¿verdad? Y aunque la da resumida en el Nuevo Testamento, para referirse a la importancia de la ley como 2 mandamientos, 2 tablas, una con 6 mandamientos y una con 4. Una con 4, que es la relación de Dios con el hombre. Si yo amo a Dios, obedezco esos 4 mandamientos. Y si yo amo a mi prójimo, obedezco los otros 6 mandamientos. En eso depende. La ley son 2 puntos: amar a Dios y amar al prójimo. Con la primera tabla amamos a Dios, con la segunda tabla amamos al prójimo. Pero eso no lo dijo el Señor aquí, fue citado de Levíticos y de Éxodo, ya estaba escrito. Jesús citó el Antiguo Testamento antes. Lo que quieren quitar los modernos ahora, ellos quieren quitar Génesis del 1 al 11, pero él citó Génesis 1, cuando citó al matrimonio. ¿No habéis leído que al principio el Creador los hizo hombre y mujer? Al principio, Génesis 1. Es decir, todo el Señor sabía que iba a ser objetable, y por lo tanto el Señor citó las Escrituras. ¡Qué bendición! Los apóstoles citaron las Escrituras. Pero nosotros podemos entonces enseñarle a una gente posmodernista, a gente que cree que la verdad es relativa y que todo el mundo tiene una verdad y que es verdad. Por encima de todas esas verdades todavía hay una verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Pero el tema de la lección de esta semana no era para discutir con la gente. No es para llenarnos de conocimiento y de datos para ir a discutir con las personas, no. La palabra de Dios sigue siendo la Biblia sigue siendo la palabra de Dios y está llena de poder. Con la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra, y todo el firmamento, todo lo que nuestros ojos ven, fue hecho con el poder de la palabra. Entonces, lo que esta semana quiere el Señor enseñarnos es que hay poder en su palabra y que la gente no va a creer por lo que le digamos, pero por lo que ve, por los efectos de la palabra, por lo que ve que la palabra ha hecho en mí y en otras personas. Esta palabra ha podido cambiar personas, ha podido sanar personas, ha podido restaurar personas.
Es decir, cuando nosotros leemos la palabra, la aceptamos, la leemos, dice un escritor que Cristo se entró en la palabra y quien lee la palabra llega a ser parte de él. También han dicho que la palabra de Dios nos aparta, nos aleja del pecado y el pecado nos aleja de la palabra de Dios. Yo quiero decir que hay poder en la palabra de Dios. Yo he visto gente, yo he dado consejería a muchas personas, pero mis consejos se van como el viento. Pero cuando leo la palabra de Dios para la gente, esto tiene un efecto especial. La palabra ha cambiado corazones, ha cambiado gente. Yo llevo más de 10 años orando por enfermos y yo he orado por enfermos, pero por lo menos en los últimos 8 años encontré muchas promesas de sanidad y cuando yo leo la palabra de una promesa y la aplico como una medicina al enfermo, yo he visto enfermos, cantidades de enfermos sanarse con el poder de la palabra, transfiriendo una promesa de sanidad a la persona y la persona recibe sanidad con el poder en la palabra. Así que el argumento más grande para creer en la autenticidad de la palabra no son nuestras palabras, es la misma palabra y es el efecto que ha hecho la palabra. Y el mayor argumento que no se puede negar es que ha hecho la palabra en mí. Tú puedes contar, yo era esto, pero al leer la palabra me acerqué a Dios y la palabra de Dios me ha transformado. Dios hizo con la palabra las cosas buenas en gran manera. Y Dios va a seguir creando. Y Dios va a seguir haciendo cosas. Y la palabra sigue siendo viva y eficaz. Entonces hay poder en la palabra de Dios. El propósito del estudio de esta semana es creer que esta palabra es viva y que es capaz de vivificar mi vida y puede cambiar la situación de una familia. Tal vez alguien que es nuestro vecino, un metamodernista que no cree o un científico, pero cuando venga el momento difícil, la crisis en la familia, la crisis en la economía, la crisis en la enfermedad, yo quiero que hagas esa prueba. Ve donde un enfermo y abra, por ejemplo, Jeremías 33:6. Lea esa promesa. Dice, aquí que yo he venido para traerles sanidad y medicina. Yo los curaré y además les revelaré abundancia de paz y seguridad. Lea esa promesa 3 veces despacio al enfermo. Luego, con su mano en la promesa, ponga la otra mano en la persona y ore. Cuando esa persona se levante, él va a decir, ¿qué pastilla fue que me dio? ¿Qué inyección me puso? ¿Qué medicamento me puso? Oh, sí, la pastilla se llama Jeremías 33:6. Ese es el mayor argumento que existe para creer en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la sanidad para todas las partes de nuestro cuerpo, dice Proverbios 4. Es la medicina para cada miembro de nuestro cuerpo. Y existen muchas promesas de sanidad. Entonces, cuando haya un enfermo incrédulo, ve y sánalo con la palabra. Hay poder en la palabra de Dios para reprender toda enfermedad y toda dolencia. Aplícalo tú mismo. Y cuando tú seas sanado por la palabra y cuando tú experimentes un cambio que la palabra ha hecho en ti, ese argumento no tiene contradicción. Nadie puede contradecir mi testimonio, lo que la palabra ha hecho en mí y lo que la palabra puede hacer. Que el Señor te bendiga y cuando quieras compartir, no discutas con nadie. Lee la palabra. Simplemente la palabra no necesita ayuda, la palabra se defiende sola. Pero tú necesitas leerla aunque no la acepten. Léala porque hay un efecto especial en leer, en aceptar, en recibir la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y que al compartir las escrituras, Dios te use poderosamente. El Espíritu Santo te llene y te convierta en una herramienta eficaz, llena de gracia y de amor, de salvación, de perdón. Que Dios te bendiga.